semana hemos estudiado el sujetador del descanso y como pueden notar en el enunciado, el título, he escrito 3 palabras en rojo que significa amor, simbolista. Amor. ¿Qué piensan ustedes de este título? ¿Qué piensan ustedes del estudio de esta semana? Indiscutiblemente es un título maravilloso porque yo pienso que Pablo va ahora a entrar en el centro de lo que realmente quiere que sus hermanos hebreos y los que habían tomado la decisión de seguir a Jesús entiendan que realmente qué es lo que Pablo quiere que ellos entiendan como cristianos, la doctrina que él enseñaba. Entonces es un estudio muy maravilloso que tiene tanto la parte externa del sábado, pero también se interioriza ahora. Claro. Y eso es lo que Pablo... Ok, entonces... Jesús está en descanso. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque del estudio? Sí. No sé. Pero ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque de esta semana, digamos? ¿En qué se concentró la lección? Sábado. Ok, sábado. Ok, y vamos a escribirlo. Lo voy a escribir aquí. Sábado. Porque es con esta perspectiva que vamos a apuntar hacia la comprensión de esto. Vamos a hacer una extrapolación de allá para acá. Generalmente es de aquí para allá. Ok, vamos a hacer una regresión, si podríamos decirlo. Entonces, vamos a entender el sábado bajo en el siguiente contexto. Y el primer párrafo que les envié, por favor, alguien que lo lea en voz alta. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Ok, entonces, es una lucha entre la verdad y ¿qué más? Y el error, una mentira. Fábulas. Que es verdad y el error. Debemos entender esto, es blanco y negro. Y cuando se nos hacen preguntas éticas de cualquier tipo, o que nos tiran cáscaras de guineo, de banano, decimos, ¿a dónde me agarro? ¿A dónde me afinco? Y es fácil. Hay que enfocarse en lo que es blanco. Porque la gente dice, bueno, es gris, no está mal. Claro. No está mal. Y bueno, es que, no. Si no es blanco, eso es todo. Es blanco. Es verdadero. Ahí está. Ok. Entonces, la controversia concerniente a la ley de Dios, ¿dónde empieza? Eso más o menos lo tenemos bien establecido, bien claro. Empieza en el cielo y empieza con el enemigo acusando, ¿no? En el cielo. Y la pregunta es, ¿había sábado o no? ¿Existía el sábado entonces o no? Directamente no lo menciona la Biblia. Pero... Claro que sí. Claro que sí. La ley de Dios no va a cambiar. O sea, esa ley ya la tenía Dios. Ok, lo que estás hablando es del principio. El principio del sábado existía. Sí. Pero el sábado en sí
¿Cuándo fue establecido? cuando Dios creó el mundo, la semana. Después, La creación. ajá, en la creación, en la semana, y entonces allí Moisés es claro y escribe y te dice, Porque es propio del sistema solar de nosotros. claro, hay un tiempo, hay un espacio y una categoría. Vamos a escribir eso aquí. Tiempo, espacio y categoría. Esto es un día. Esto es el planeta Tierra. Y esto es reposo. ¿Cuándo es establecido? Específicamente, ¿en qué momento se establece el sábado? Creación. Sí, pero ¿cuándo? ¿Antes de qué? ¿Después de qué? Antes del pecado. Antes del pecado. Claro, ¿Qué día de la semana? séptimo, cuando Dios, después que creó al hombre y todo. ¿Qué más se había creado? Bueno, después de que Dios creó toda la tierra y creó en 6 días, y entonces él, al terminar toda la obra de la creación, pone un tiempo o un día de espacio y categoría, como dices, para que él fuera un monumento de recordatorio de Dios y el hombre como el creador y el hombre como criatura. Y comienza ese sábado perfecto, que la bendición, y después de ahí, pues ya. Este es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice Jesús acerca del sábado? Él es el Señor. ¿Él es el Señor del sábado? Sí, Él es el creador. Pero ¿por qué el sábado? ¿Para qué? ¿Por qué es el sábado? Porque él busca una relación. Sí, pero ¿qué dijo Jesús? Jesús habla acerca del sábado. Defiende su principio, pero explica la razón de su creación. Sí, dice que el sábado fue creado por causa del hombre. ¿Para qué? Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Para qué? ¿Por qué por el hombre? ¿Por qué por el hombre? Porque el hombre necesita. Ujú. Es un día especial. Es un momento especial. Pasión especial. Para mí, yo veo el sábado como si yo todos los días tengo una relación con Dios, o sea, estoy en una relación con Dios, pero el sábado es un día especial. Como, tal vez si fuera ante la presencia de Dios más, sería, estoy feliz, contento porque me diste la vida, porque tú eres grande, maravilloso. Pienso de esa manera. Correcto. Ahora acordémonos de algo. Adán había pecado, Adán y Eva habían pecado cuando se creó el sábado. No. Entonces vemos la omnisciencia de Dios, la omnisapiencia de Dios. Omnisciencia, Sí, significa lo mismo. sí, la omnisciencia de Dios consiste en que Él establece algo, un principio, una comprensión para asegurarse de que plan A y plan B. En pureza se funciona y en quebrantamiento también. ¿Ok? Porque el principio es el mismo. Entonces, vamos a seguir lo otro. De acuerdo con Jesús, el sábado fue hecho para el hombre. ¿Y qué con los ángeles? Vamos a hablar de los ángeles. Porque ya el enemigo había empezado su rebelión, ¿no? Y encontramos al enemigo desde el principio de la vida de Adán y Eva. Entonces vamos a leer el siguiente párrafo que se encuentra a ver. Ok, este se lo traduje. El libro se llama Contradiction
Controversia, contradicción. Una es CON es la abreviatura. CON es, yo creo que es contradiction. Contradiction es el libro. Gracias. Es contradicción en contradiction. Y en inglés es la página 18.2. Y yo se los traduje. Por favor, alguien que lo lea en voz alta, por favor. Sí, los ángeles en libertad condicional habían sido engañados por Satanás y habían sido guiados por él en la gran rebelión. Ok. Has dicho dos palabras claves. Léelo de nuevo. Los ángeles en libertad condicional. Aquí está. Libertad condicional. Libertad condicional. Condicional. Continúa. Sí, habían sido engañados por Satanás y habían sido guiados por él en la gran rebelión en el cielo contra Cristo. No pudieron soportar la prueba que se les hizo encima y cayeron. Adán fue entonces. Ok, pero ¿quién les trajo esa prueba? ¿Quién? Satanás. Ahí está. Muy bien. Que eso quede bien claro. Porque muchas veces decimos una Que Dios los probó. Que Dios me está probando. Cuidado. Esto fue Satanás. Continúa. Dijo, ¿cuál era la prueba? ¿En qué consistía la prueba? ¿Qué estaba siendo probado? El carácter de Dios. No. Estaba haciendo. ¿Qué se estaba probando? ¿Estamos hablando de Lucifer en el cielo? Estamos hablando. La Fallaron. libertad de ellos fue puesto a prueba para ver si eran realmente Caliente. ponían fieles de parte de Dios o ¿En qué consistía la tentación? Se lo voy a poner más fácil. ¿Cuál era la en la tentación? obediencia. La lealtad. Ahí está. ¿Verdad? La lealtad estaba siendo probada. La lealtad de ellos hacia su creador. Sus caracteres estaban siendo probados. Y entonces, cuando el asunto de los métodos de Dios, el asunto de los métodos de Dios es el carácter. Esto lo debemos entender. Cuando Cristo venga, Él trae consigo los caracteres transformados de los que han descansado en su conocimiento, en esa fe. Él trae consigo los caracteres transformados. Es como la nube, ¿no? La nube, cuando las personas mueven, bueno, la computadora, hay una nube que acoge todos los datos. Ahí sí, rápido la entendieron. Hay que seguir la tecnología que trabaja para nosotros. Entonces, esto en la nube, entonces, cuando se enciende la computadora nuevamente, no, ahí lo que está la información queda allí. Entonces, los caracteres transformados, eso y lo otro. La lealtad. La lealtad estaba siendo cuestionada. ¿Y sobre qué tipo de ley Dios rige su universo? ¿Cuál es el tipo de ley? Ley de diseño. Entonces el enemigo está alegando que él es como Jesús o quiere usurpar su puesto y el creador es injusto. Entonces lo que quería Satanás era controlar, el control. Ok, entonces, ¿qué ocurre después? Continúa. Dice Adán, dice, no pudieron soportar la prueba que se les hizo encima y cayeron. Bueno, luego entonces dice, Adán fue entonces creado a imagen de Dios y puesto en libertad condicional. Ok, vamos. Fue puesto en libertad condicional. Adán y Eva tenían otra prueba diferente a lo que tuvieron los ángeles, o era la misma. Lealtad. Bueno, era identificación. ¿Cómo? Una identificación con quién. Identificación. Ok, una oportunidad de identificar. ¿Quién más? ¿Alguien dijo algo? Por ahí. Sí, yo decía que era la misma prueba, era de atada a Dios o desobediencia. Ok, claro. Entonces, Se tenía un organismo perfectamente desarrollado, todas sus facultades eran armoniosas, en todas sus emociones, palabras. ok, perdón, antes de que siga, quiero dejar establecido que concerniente al sábado,
la rebelión de Satanás ocurrió antes de que Adán fuera creado, ¿ok? Sí. Antes de que el sábado fuera creado, que lo que significa, atención, que esto no era un asunto, la rebelión no era un asunto del sábado. Porque mucha gente dice que el sello de Dios y todas estas cosas y que al final del tiempo, los que guarden el domingo van a los que no guarden el sábado. Sí, sí. Sí, pondrán en contra de son los que no van a obtener el sello de Dios. O sea, ven cómo esta perspectiva confunde, cómo el enemigo ha causado la confusión. Entonces, o sea, el conflicto de los siglos es algo mucho más profundo. Sí, de, no solo el sábado, sino es una trascendencia de carácter. Completamente, algo mucho va más allá de un día de reposo. Esto es un asunto entre sábado y domingo. Continúa, ahora sí. Sí. Tenía un organismo perfectamente desarrollado, todas sus facultades eran armoniosas en todas sus emociones, palabras y acciones. Había una perfecta conformidad con la voluntad de su Creador. Después de que Dios había hecho toda provisión para la felicidad del hombre y había suplido todas sus necesidades, Él probó su lealtad. Si la pareja santa fuera obediente, la raza después de su tiempo sería igual a los santos. Como Adán y Eva no pudieron soportar esta prueba, Cristo propuso convertirse en una ofrenda voluntaria para el hombre. Ok, voy a escribir aquí. Ofrenda voluntaria. Ofrenda voluntaria. Cristo se ofrece. Entonces, ¿cómo cabe el sábado ahora en el conflicto final? Entre la verdad y el error, ¿dónde encaja? Y entendemos que el sábado fue hecho por los hombres. Yo soy el Señor del sábado, guardar los sábados. Esto es una señal entre ustedes y yo por las generaciones por venir. Entonces estamos en Éxodo 31:13, tenemos Ezequiel 20:12, y quiero preguntarles ahora, ¿cuál es la señal de que Dios nos santifica? ¿Es acaso el sábado la señal del sábado, la señal, o es una combinación de ambas? Y la palabra clave aquí es señal. La pregunta que les hice. Porque, ¿qué es una señal? Es algo que identifica, algo que... Identificación. Algo que muestra. Una identificación, ¿qué más? Una muestra. Como una información. Pero ¿qué hace esa información? ¿Cuál es el rol? O, Caracterizarse, ¿cómo dijo? es una descripción, pero ¿qué describe? ¿O qué otra? Un sinónimo más. Indica algo que... Identificación. ¿Qué señal es esa? Nosotros vemos una señal y entonces nos guiamos. Es una guía. Ajá. Otra palabra. Divide. No, no necesariamente. Sí, porque. Ok, todos ustedes manejan, yo creo, ¿verdad? Sí, claro. Todos tienen licencia de conducir, ¿verdad? La del Señor. Marca, ahí está. Sí. Marca. Marca. Y bueno, pero al marcar divide, porque son los que Marca tienen es- lo No, que- no, vamos por parte, vamos para allá. Vamos para allá. Pero ¿qué es una señal? Porque si yo entiendo lo que es, entonces yo me voy a Una ubicar. señal, claro, Es una una señal. Una señal es señal, yo sé, es lo mismo. Es una marca, hay otra palabra. ¿Cuál sería? Sóplanos. Una evidencia.
Y esta palabra no Una sé. diferencia. Un hito. Y otra parte. Hito, ¿se acuerdan de? No olviden el español, por favor. Un hito. Sí, una distinción. Se dan cuenta de lo que es el límite de un país del otro. Distinción sería Una distinción, correcto, correcto. Distinción. porque cuando hablamos de hito es una distinción. Exacto, cuando uno va a la frontera. En Panamá, en la jungla, hay una frontera, hay un obelisco pequeñito y dice, de este lado dice Colombia, de este otro lado dice Panamá. Y muchas personas que vienen de Asia, de África, de América del Sur, terminan allí cruzando ilegalmente la frontera, tratando de venir hacia acá. Y es todo un problema humanitario, realmente, porque es una zona selvática donde termina la carretera panamericana y se ha mantenido así para evitar el cruce de drogas, todas estas cosas, pero el conflicto mundial no los ha detenido. Las personas llegan a ese obelisco. Entonces, hablamos de esa marca. Entonces, los judíos en los días de Cristo, ¿tenían el día correcto? ¿Observaban el día correcto? Claro. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué les recordaba el sábado a ellos? ¿Recordaban ellos de que Dios era el creador? ¿Recordaban ellos de que Dios los había librado de Egipto? No me respondan, piensen un poquito, porque viene más preguntas. ¿Recordaban de que había un Mesías prometido? ¿Recordaban de que era un pueblo escogido? Y que el sábado era una señal o evidencia de cómo ellos no debían ser apartados al resto del mundo. Yo creo que todos estamos diciendo sí a todas las preguntas anteriores. Y ahora viene la pregunta mayor. ¿Mataron estos judíos al Señor del sábado? ¿Se dan cuenta? Entonces, recordando todas estas cosas acerca del sábado, ¿será suficiente para estos días? ¿Será suficiente para los días en los que estamos viviendo? No, tiene que ver algo más allá de eso. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué olvidaron los judíos? Ahí está. Olvidaron. Pusieron el sábado, el día sábado, por encima de quien lo había puesto, que era Dios o Cristo en ese tiempo. En su buena intención terminaron violando realmente el fondo. Queriendo seguir. Se olvidaron de esto, de la ley de diseño. Cómo el Dios del universo nos construyó. Se olvidaron completamente de la ley de diseño. Y por eso quedaron desenfocados. Completamente desenfocados. Y hoy en día, Víctor, hoy en día a muchos nos pasa o les pasa esa misma situación. Y hoy en día estamos en lo mismo. Sí, porque mucha gente, o al menos cuando yo empecé a la iglesia, a conocer el sábado, el entorno era el día sábado, aunque tú no hicieras nada ese día, pero hoy descanso y no hago nada porque es el día sábado. Entonces, el punto yo decía, bueno, si vas a descansar el día sábado, pues haz algo, ¿no? Porque ¿cuál es la idea? Mucha gente no va a trabajar porque realmente nomás no trabajan los fines de semana, y no quiere decir que están Guardando el sábado. Observando el sábado. Ajá, entonces, y eso era como, para muchos era como yo soy de la, ¿cómo decir? De la Religión sí, o sea, yo estoy en lo correcto porque guardo el sábado. Aunque no haga nada el sábado, me lo puedo dormido, pero soy de la ok. Y entonces, me imagino que de alguna manera, pero... ¿Y qué revela con Dios? ¿Qué revela con el sábado? ¿Qué revela? O sea, Dios del sábado. Y esto, ¿hacia dónde nos está apuntando? Viendo la ley de diseño. Sí. El sábado tiene un propósito, ¿no? Que el hombre pueda tener una armonía perfecta con su creador, pero el sábado también es
no solamente es una distinción externa como ley, sino que el sábado realmente Está apuntando a esto. trae Amor, verdad, en libertad. Amor, verdad y libertad. Entonces, ¿cómo santifica Dios al ser humano? ¿Cómo santifica Dios al ser humano? ¿Qué significa el ser santo? Bueno, la palabra santificado o santo en hebreo es apartado, puesto aparte para un uso exclusivo. Entonces, el sábado, Dios puso el sábado para que todo aquel que tiene una relación con él puede, está en armonía con esa ley de diseño y también con el sábado. Ajá. Entonces, Dios tiene un propósito que el hombre pueda. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo efectúa? Porque A través de la libertad. no, lo hace en libertad, pero ¿qué más? ¿Pero cómo lo efectúa? Porque si no entendemos el proceso, entonces no podemos llevarlo a cabo. Aplicarlo. No lo podemos aplicar. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 en voz alta, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Alguien que lo lea en voz alta. Dice, el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que los llama, quien también lo logrará. Esa última oración. Y Él es el que los llama, quien también lo logrará. Ok, fiel, hay tres palabras. Nuestro dador es fiel. Él nos llama y Él Dará o hará. lo dará y Él lo efectuará. Hará. Fíjense. Pero ¿cómo lo puede hacer Dios? Si nosotros le permitimos. Este versículo está haciendo eco, Tesalonicenses, está haciendo eco a esto. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Hay personas que también confirman que el hombre no puede hacer nada, sino que Dios es que pone el hacer y el querer en ese lugar. La única cosa que el hombre dice, sí, yo quiero, porque el hombre no puede hacer nada. Y vamos a leer el Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 al 16 en voz alta, por favor. No como aquel que llamó y santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ok, y tenemos que entender que cuando Dios me llama a santidad, Él no está diciendo, y yo la analogía se la puse, cuando un bebé se nos ensuciaba, ¿qué hacíamos nosotros? Le decíamos al bebé, aséate, límpiate. ¿Ya? El bebé no podía. El bebé no tiene comprensión alguna de la seriedad del asunto. Y eso somos nosotros. Lo único que Dios dice es, me permites. Te estoy llamando a algo mejor. Te estoy llamando a más. Permíteme asistirte. Y conforme vamos diciendo sí, entonces Él es el que lo efectúa. Vamos a leer los párrafos del libro de educación
Vamos a leer todos los párrafos, por favor. ¿Qué les mandé? Mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual. A ver, no, educación, espérate. Hay otro. La mente. La mente ocupada solamente con asuntos vulgares de entretenimiento. Ok, está hablando de... Sí, ok, continúa. Si nunca se empeña en comprender verdades grandes y de vasto alcance, después de un tiempo pierde las facultades presentes. Como salvaguardia contra esa degeneración y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar el estudio de la palabra de Dios. Como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. La grandeza de sus temas, la elevada sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras avivan y elevan los pensamientos como ninguna otra cosa puede lograrlo. Ningún otro estudio puede impartir poder mental como el que imparte el esfuerzo que se realiza para alcanzar las estupendas verdades de la revelación. La mente en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del ser infinito, no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Lee eso último de nuevo, por favor, Alejandro. La mente en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del ser infinito, no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Se desarrolla y se fortalece. Desarrolla y se fortalece. Estas dos cosas ocurren cuando nos unimos a la vida verdadera. Nos desarrollamos y nos fortalecemos. Estamos uniéndonos a la fuente de todo lo que es amor verdadero y eterno. Conocimiento, sabiduría. Bueno, eso es lo, sí, pero en la sabiduría, no en el conocimiento, en la sabiduría, porque hay mucha gente que conoce muchas cosas, pero no son No sabios. puedes perder el tiempo. Claro, Eso es conocimiento, el mundo está lleno de conocimiento, pero es sabio, no, sabiduría viene de Dios. Siguiente párrafo, alguien que lo lea, por favor. Ajá. Mayor aún. Mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual. El hombre, creado para vivir en comunión con Dios, puede encontrar su verdadera vida y su auténtico desarrollo únicamente en esa comunión. Ajá. El hombre creado para qué, con Dios. Repítelo de nuevo. El hombre creado para vivir en comunión con Para Dios. vivir en comunión con Dios. Nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Una vez más, nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios, no para estar apartados de Él. Claro, el manual de uso indica por ley de diseño que Dios nos hace para estar conectados con Él. Y por eso el adiós de Jesús en el Getsemaní es este. No olviden, o sea, él realmente se los explicó y dijo adiós. ¿Y qué le digo al último para que les quede, no? Para lo último, sus últimas palabras. Manténganse enchufados, manténganse conectados. Continúa, por favor. Creados para descubrir en Dios su mayor gozo, en ninguna otra cosa puede hallarlo que puede calmar los anhelos en su corazón y satisfacer el hambre y la sed del alma. Ok, ahí está. Ninguna cosa puede calmar. Ninguna cosa. Ahí lo está diciendo claramente la pluma inspirada. Nada. Olvídense, las adicciones son los parapetos que usamos. Para, al tratar de llenar el vacío que ocurre cuando estamos desconectados de Dios. Continúa. Aquel que con espíritu dócil y sincero estudia la palabra
de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor y a menos que sea por propia decisión, no tienen límite las posibilidades de su desarrollo. Ok, no tiene límite las posibilidades de su desarrollo. No tiene límites. Y esto, en matemática, ¿cómo se llama esto? ¿Qué indica este signo? Infinita. Fueron a la escuela, qué bueno. Aquí está. Esto es lo que ocurre cuando estamos conectados. Eso es lo que ocurre. Lo infinito. Entonces, el sábado fue hecho como una señal y una evidencia de que nuestro Creador es la fuente. Nuestro Creador es la fuente de esto. Para eso es que el sábado es creado. Ahora en esta época de tecnología hablamos de recargar nuestros móviles, de recargar los carros eléctricos, de recargar las baterías. Ahí está. Hay que mantenerse conectados. Pero entonces vamos a ver el conflicto final. El siguiente párrafo lo va a determinar. Alguien que lo lea, por favor. El último gran conflicto. Dale, Roger, léelo. Este es mi sobrino. Gracias por venir, Roger. Por visitarnos. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Ahí está. El siguiente párrafo, vamos a leerlo, que también se encuentra en el gran conflicto. Ahí mismo el siguiente, Brian. Así, okay. Los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. La palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. La infidelidad, atención, continúa. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación, el carácter perpetuo de la ley de Dios, son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar con las sagradas escrituras y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente. Se los considera como merecedores tan solo de burla o desprecio.
Continúa con el siguiente párrafo, por favor. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se forman un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades y hasta muchos centros de teología no es mucho mejor que Baal, el Dios Sol de los fenicios. Continúa. Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto funde de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Los que niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y jóvenes, de suyo insubordinados, y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana, al paso que se burlan de la credulidad de lo que obedecen las exigencias de Dios. Las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás. Se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre los paganos. Ok, que acarrearon, o sea, pero entendámoslo. Lee la última oración, por favor, Brian. Se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrearon los juicios. Gracias. Acarrearon los juicios de Dios sobre los paganos. Ok, entonces, o sea que Dios los abandonó. Abandonaron a Dios. Ojo, pero escuchen lo que estamos hablando. Escuchen nuestra narrativa. Dios no los abandonó. ¿Por qué Dios los entrega? O sea, ¿por qué Dios los entrega? Porque ellos decidieron. Fueron ellos los que decidieron apartarse de Dios. Dios es inocente. Dios está haciendo salir el sol y la lluvia todos los días sobre el mismo. Dios es Dios. Pero Él nos otorga libertad. Porque Él nos ama. Y Él es, como Él es verdad, por eso es que Él dice, la ley, por ley de diseño, siembra y cosecha. Tú quieres, yo creo que yo le conté una vez en un sepelio, allá ya en el lugar, en la fosa, en la tumba misma, estaba el pastor tratando de oficiar, y vi una señora que gritaba de dolor, desgarrada, y decía, me voy a tirar, y hacía tanta bulla, que el pastor dice, ella quiere ir, déjenla que vaya. En ese momento, santo remedio, la señora se calmó y no se tiró, no se lanzó. No era su propósito.
¿Qué iba a hacer el pastor? No, agarren. No, el pastor pensó rápidamente, ¿no? Está en, si ella quiere. El Señor le dio un aventoncito, ¿no? Bueno, Lo demás. Ayúdenla. ay, Luis. Estoy hablando en serio. Ok, vamos a leer, quiero leer las citas de, ok, leíste, ok, eso se encuentra, estos párrafos son en el conflicto de los siglos, página 569 hasta la página 573. A ver. ¿Sí? ¿Cuál fue la última que leíste? 500. 571.3. Ah, ok, 573. 71.3. 71.3. Ok, vamos a seguir leyendo los demás párrafos. Los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios, siembren la desobediencia para recoger desobediencia. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse el transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino. Y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo desease, tomaría la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres. Y si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos, el mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Esto era lo que había antes del diluvio, cuando estos hombres abandonaron a Dios. Cuando uno lee eso, todos ellos actuaban así, no había respeto, no había... Claro, no había límites. Eran las pasiones. Pero si ustedes se dan cuenta, eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Eso no solo fue entonces, lo que era es ahora. Ok, continúa. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgias, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos por cuanto la verdad está caída en la calle. Y la rectitud no puede entrar. Isaías 59, versículo 14. Ok, entonces, quiero ir terminando. Todo esto que acabamos de leer es lo que estamos viviendo.
¿Cómo entra el sábado en todo esta, hasta que uno queda así? Al leer esto uno queda como turulato. ¿Cómo cabe el sábado en esta? ¿Cómo se inserta el sábado en esta sociedad, en estas condiciones? ¿Qué hace el sábado en medio de todo esto? El sábado es un refugio para el hombre que huye de todas las cosas. Bueno, ahí está en el título. Es un descanso, es un oasis. Ahí está en el título, claramente, arriba de sábado. Dice, es un descanso. Es un descanso. Entonces, tenemos algo también, la lección hablaba de los eventos históricos, el propósito de la promesa de Abraham, lo que los descendientes iban a vivir en Palestina y todas estas cosas. Entonces quiero ver la perspectiva de Dios. Era de que los descendientes de Abraham vivieran perpetuamente en pecado en Palestina. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Bueno, Dios es... O sea, el pueblo escogido. O sea, ¿cuál creen ustedes que era el propósito de este plan piloto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ellos pudieran revelar y mostrar como una evidencia de que fueron, para que los demás también tuvieran la opción De- de poder ir al cielo. de conocer a Dios. Al conocer a Dios, se abre esa posibilidad. Ajá, ok, pero como ir al cielo, ¿por qué? ¿Por qué ir al cielo? Para que ellos tuvieran la oportunidad de conocer a Jesús y tener el descanso. Acuérdense de esto, enfóquense en esto. Claro. ¿Qué ocurre? O sea, Dios viene a rescatar un pueblo. ¿Pero qué tipo de pueblo? Lo que sucede, Víctor, que cuando Dios hizo todo perfecto en la creación y después Satanás logra echar a perder al ser humano con su estrategia, lo mismo que sucede en el cielo sucede ahora en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios escoge a un grupo por amor a sí mismo de Dios. Dice que no porque ellos tenían algo mejor que cualquiera. Dios los escoge y Dios quiere ahora trabajar en ellos, en restaurar, en implantar todo esto que dice tu conocimiento, amor, verdad, libertad, de tal manera que ahora ellos fueran un testimonio del Dios vivo para que todo... Pero ¿y en qué consiste? ¿Cuál es la evidencia del testimonio? ¿En qué consiste el testimonio? O sea, ¿qué efectúa Dios? Dios nos libera. Una reflexión, restauración de la imagen. Ahí está, una transformación. Eso es lo que estoy buscando. Aquí la palabra clave es transformación. Transformación. Dios está buscando esto, una transformación. La transformación ocurre cuando tú empiezas a conocer a Dios. Y la transformación ocurre cuando uno se conecta con la vida verdadera. Él efectúa el cambio. El hombre tiene que parar y decidir escuchar a Dios, y Dios va a comenzar entonces. El hombre tiene que decidir en libertad Escuchar, creer y obedecer a Dios, porque ese es el propósito. Cuando uno conoce a Dios, escuchar a Dios. Cuidado. bueno, El hombre tiene que escuchar a Dios sí, y Dios le va a ir mostrando muchas cosas. Y conforme le vamos a ir mostrando, el hombre va a ir comportándose de una manera viviendo en que va a armonía demostrar que está viviendo en armonía con Dios. Pero el obedecer a Dios no nos van a hacer a nosotros naturalmente. Eso no va a ocurrir. Es que el sábado también pasa eso, como él decía. Incluso hasta el hoy día hablamos mucho del sábado, que la gente tiene que guardar el día de
descanso, que es correcto, pero la forma es, ¿y cómo el ser humano puede estar en armonía con el sábado si no ha entendido por qué tiene que hacerlo? Entonces, ese es el gran conflicto, y a veces nosotros somos expertos en dar seminarios y en dar estudios bíblicos sobre el sábado, pero la gente queda más confusa y a veces dice, no, hasta me lo quieren imponer. Las personas que han con complejo de culpa. Porque dice Roger. Se regresa a la ley de diseño. Se regresa a la ley del diseño. Aquí está. Dios hace eso para volver al hombre. Al fin del día, hay un tiempo de dormir para los niños. Al fin de la semana, hay un tiempo para descansar. Es parte de la ley de diseño. Pero el descanso, aunque soy padre, el descanso no es hecho para los padres, es hecho para los niños. El dormir, el tiempo de dormir, es hecho por los niños. Por el mismo razón, el sábado es hecho para nosotros. Y es bien interesante para mí, porque en llegar a ese tiempo de dormir, no se lleva al nene a la cama y adiós. Pero nosotros a veces entramos en una relación con Dios casi así. Aquí está sábado, voy a descansar y nada más. Pero para empezar ese tiempo de dormir, se lleva una historia, un tacito de agua, es algo racional. Así empieza, así es el descanso del sábado. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso gradual. Muy bien, vamos a terminar con el párrafo que le leí, que les puse en Hebreos. Hebreos 1 al 11, se los traduje de la Biblia del Remedio, que es una maravillosa traducción. Bueno, está en inglés, porque la forma en que lo expresa es magistral, gracias a Dios. A ver, ¿alguien que lo lea? Por lo tanto, Ujú. puesto que el remedio todavía está disponible y la promesa de la curación completa y el descanso perfecto sigue en pie. Tengamos cuidado de que no se descubra que ninguno de nosotros los haya rechazado, porque también hemos tenido las buenas nuevas de la verdad sanadora de Dios presentadas a vosotros tal como lo hicieron ellos. Pero el mensaje de la verdad no tenía valor para ellos, porque no lo creían ni confiaban en aquel que lo dio. Pero nosotros, que hemos confiado en Dios y la base de la verdad que Cristo proveyó, experimentamos sanidad y entramos en ese descanso y nuestras mentes están en paz, como Dios ha dicho. Así que les concedí su elección persistente y dije, puesto que rechazan la verdad, el remedio que ofrezco libremente nunca podrá entrar en mi descanso y recuperarse. No fue porque el descanso perfecto de Dios no estuviese disponible, porque había estado listo desde qué? me perdí. Desde que su obra. Sí, desde que su obra de creación estaba completa. Como dicen las Escrituras en otra parte con respecto al séptimo día. En el séptimo día Dios descansó en su caso. Él había terminado toda su obra de proporcionar la evidencia necesaria para refutar las mentiras de Satanás. Y sin embargo, en otro pasaje dice, si rechazan la verdad, si rechazan la verdad, si rechazan la evidencia que he proporcionado, sus mentes nunca encontrarán descanso y no se recuperarán. La oportunidad de encontrar la sanidad y el descanso de Dios aún permanece, a pesar de que ellos, que anteriormente tenían las buenas nuevas de la verdad sanadora de Dios, que se les presentaban no se recuperaban ni encontraban descanso, porque se negaron a creer en la verdad y confiar en Dios. Por lo tanto, Dios una y otra vez presenta su remedio sanador,
y estableció un cierto día que llamó hoy, cuando mucho más tarde habló a través de David en la misma escritura que antes. Hoy, si escuchas su voz, ofreciendo sanidad y restauración, no rechaces o no rechacen el verdadero remedio y oscurezcan sus mentes. Porque si Josué ya les hubiese dado sanidad de carácter y descanso para sus mentes, Dios no habría hablado más tarde acerca de otros días de descanso aún por venir. Queda entonces un sábado de descanso y un descanso en la evidencia y verdad del carácter de Dios, que sana y transforma al pueblo de Dios. Por lo que cualquiera que descanse en los logros de Cristo, descansa de trabajar para salvarse a sí mismo, así como Dios descansó de su obra. Por lo tanto, hagamos todo lo posible por descansar en la verdad acerca de Dios revelada por Cristo, para que nadie caiga siguiendo el ejemplo de la desconfianza y la negativa a aceptar la verdad. Hebreos 4, 1 al 11. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre de amor, te agradecemos por esta oportunidad de repasar que tú eres el Señor del sábado, que tú eres nuestro reposo. Y es en este día en el que queremos estar en comunión contigo de una forma muy especial. Mantenernos conectados contigo, la vida verdadera. Bendice a nuestras familias aquí, bendice a las personas que no pudieron llegar, bendice a las personas que van a escuchar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén.